nuestros días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hechos 2, 46, 47. Nuestro cuidado pastoral se enfoca en forjar creyentes en constante crecimiento espiritual, que conformen familias fortalecidas por su íntima relación con Dios, mientras evangelizan a los aún no alcanzados por Cristo y reciben con amor a aquellos hermanos que regresan a los pies del Señor. Comparte el Evangelio en fraternal compañerismo, orando por las necesidades, compartiendo la palabra. Ha sido un privilegio, amados hermanos, haber, bendito sea el nombre, Señor, presidido este hermoso servicio. Toda la honra, toda la gloria sea nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ha llegado el tiempo de escuchar la palabra de Dios y mi hermano Boris está listo para hablarlo. Bendito sea el nombre del Señor. Que la paz del Señor sea con todos vosotros. Dios les bendiga en esta noche. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Gloria al Señor, Dios les bendiga. Estamos alegres, hermanos, contentos con el Señor, ¿verdad? Dios bendiga a todo el pueblo reunido en esta tarde, como la iglesia local, como también los hermanos que nos visitan. Dios bendiga al amigo también, que sea bienvenido a la casa del Señor. Amén. ¿Cuánto le dan la bienvenida al amigo? Alabado sea el Señor, ¿verdad? Esperamos que le dé un poquito de confianza, porque cuando nosotros llegamos a una iglesia nos sentíamos bien extraños. Y lo peor que cuando, ¿verdad?, nosotros los cristianos, y estando alabando al Señor, volteamos a ver al que es desconocido y no paramos de verlo. Gloria al Señor. Así que, hermanos, sean bienvenidos todos. Gloria al Señor. Los líderes, a todos los diáconos, ancianos de la iglesia, a todos los jóvenes, gloria al Señor, presentes. Dios bendiga a nuestro hermano Carlos, si no me equivoco, gloria al Señor, donde nuestro hermano Raúl. No tuvimos mucho tiempo estar allá en El Salvador y no nos alcanzó el tiempo para visitarlo, pero si primero Dios este año que viene lo estaremos visitando. Dios bendiga a nuestro hermano Jeremías, gloria al Señor, muy conocido, gloria al Señor. Tenemos tiempo de conocernos, nos conocimos haciendo cosas que tal vez no nos agradan al Señor, ¿verdad? Claro que no le agradan al Señor, y lo conocí, hermanos, una persona pues que no hacía en el mundo este hombre, pero hermanos, el Señor le hizo el llamado. Si no me equivoco, se casó y tiene una familia ya, gloria al Señor. Y amados hermanos, eso es lo que el Señor hace, gloria al Señor. Mientras el hombre se desperdicia, se pierde, Dios lo rescata de donde se encuentra y formaliza una familia. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Así que, amados hermanos, vamos a predicar la palabra de Dios. Le invito, hermanos, que se ponga de pie en reverencia a las Sagradas Escrituras. Y le voy a pedir, hermanos, que busque el segundo libro de Samuel, capítulo 1, verso 1 en adelante. Glorificado sea el Señor. Vamos a leer un poquito. Bendito sea el Señor. Yo siempre a veces tomo un verso. Ahora vamos a tomar 15 o 16 versos para la gloria del Señor. Segunda de Samuel. El segundo libro de Samuel, capítulo 1, verso 1 en adelante. Los que tengan dificultad en encontrarlo, por favor, ayúdele a encontrarlo para que todos juntos lo tengamos para la gloria del Señor. Gloria al Señor. Segunda de Samuel, capítulo 1, verso 1 en adelante. Bien, hermanos, bueno, hay todavía buscándolo, gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bien, hermanos, ahora sí creo que todos lo tienen. Vamos a darle lectura. Segundo libro de Samuel, no esté en Segunda de Reyes porque a veces nos confundimos. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, verso 1 en adelante. Lo vamos a leer, hermanos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra de Dios:
Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia, y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él le respondió: me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él le respondió: el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? Verso 6. El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine del monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó. Y yo dije: heme aquí. Y preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él, está hablando de la amalecita, y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y los he traído acá, mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él le respondió: yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Verso 15. Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Verso 16. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Palabra de Dios. Glorificado sea el Señor. Ya prediqué este mensaje, habían pocos en ese hogar, que fue en el hogar que tenía nuestra hermana Iris, gloria al Señor, allá en Huntington. Y gloria al Señor, es una de las historias más conmovedoras o más tristes del pueblo de Israel. Ciertamente, hermanos, el pueblo de Israel había sido derrotado en muchas batallas, pero en esta ocasión, hermanos, lamentablemente cayó mucha gente del pueblo de Israel y personajes muy importantes del pueblo de Israel. Gloria al Señor. Recuerda, hermanos, que el pueblo de Israel, desde que salió de Egipto, empezó a tener enemigos. Enemigos filisteos, enemigos de Amalek, enemigos, hermanos, de los amorreos, y infinidades de pueblos, hermanos, que impidieron para que el pueblo de Israel subiera de Egipto. Bendito sea el Señor. Y todo aquel, hermanos, que se oponía y no daba paso al pueblo de Israel tenía que enfrentarse a las consecuencias. Pues el Señor, hermano, los apretaba con brazo fuerte.
Bendito sea el Señor, a través del pueblo de Israel. Y Dios, siempre y cuando el pueblo de Israel se encontrara, hermanos, en la voluntad de Dios, Dios respaldaba esas guerras. Glorificado sea el Señor. Ahora, hermanos, esta guerra era con los filisteos. Esta guerra, hermanos, que continuamente duró muchos años. Gloria al Señor. Todos conocemos de la historia cuando David fue al campamento de Saúl. Estaban peleando contra los filisteos. Y mayormente, hermanos, cuando el pueblo desobedecía, el pueblo de los filisteos por decirlo así, la guarnición de filisteos se apoderaba del pueblo de Israel. En una ocasión, y ustedes lo saben, cuando aquel gran hombre, gloria al Señor, que hacía grandes hazañas, hermanos, retaba al pueblo de Israel, gloria al Señor, todos los días, por 40 días, dice la palabra del Señor, y por 40 noches. Y les retaba y les decía: tráiganme a uno que pelee conmigo. Bendito sea el Señor. Pero siempre usted va a ver, hermanos, que cuando el enemigo quiere avergonzar, gloria al Señor, al pueblo de Dios, de los más, hermanos, podrido puede ser, pero Dios va a levantar de ahí a uno para poner en alto al pueblo de Dios. Bendito sea el Señor. En muchas de las ocasiones el Señor usaba a hombres fuertes, pero también usaba cosas débiles, hermano. Porque dice Pablo, ¿qué dice Pablo en la carta de los Corintios? Dice: pues mirad, hermano, vuestra vocación, y que no hay ningún sabio entre nosotros. Aleluya, ningún honorable, ningún poderoso, sino que, hermanos, que lo de los vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, y lo menospreciado y lo desechado y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte, mis amados. Glorificado sea el Señor. Y Dios ya tenía preparado a aquel joven David, que llegó al campamento de Saúl, hermanos, y él hizo frente a aquel gran hombre llamado Goliat. Gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios que Saúl, hermanos, no se sentía muy convencido con este niño, y le dijo: es de filisteo, pues desde su juventud, es un guerrero. Como diciéndole: tú lo que haces es recoger piedra, cuidar ovejas, andar por el desierto. Pero, hermano, el pastor decía, o el hermano Agner también explicaba, que en el desierto es donde se afirman los caracteres. Allí es donde nosotros tenemos que afirmar nuestro carácter. Glorificado sea el Señor. Y le dijo David: no, Señor mío, como diciendo, no se equivoque, yo cuando miraba que una oveja llegaba un león y lo arrebataba, yo me iba sobre él y apartaba la oveja, y si no lo quería quitar, pues lo mataba. Bendito sea Dios. Tanto así, hermanos, que se convenció Saúl: bueno, pues vamos a ponerle la armadura, gloria al Señor. Pero aquel joven no se sintió cómodo con la armadura, y dice que se lo despojó y agarró, hermanos, gloria al Señor, su bolsón pastoril que siempre andaba, su cayado, y dice la Biblia que escogió 5 piedras lisas. Bendito sea el Señor. Es lo bueno de escoger lo que usted va a tirar, porque a veces, hermano, cualquier piedra maipaya recogemos, y usted sabe que las piedras lisas de los ríos, para tirarlos, avanzan más porque son sólidos. Glorificado sea el Señor. Bueno, lo que pasó fue que fueron por decirlo así, a donde iba a ser la batalla. Y, hermanos, ustedes saben la historia, que los dos hermanos, uno se retaban uno y el otro al otro. La diferencia es que, hermanos, David estaba respaldado por Dios. No se confiaba siempre en sus propias fuerzas, aunque él era bueno pegando lajazos, era bueno pegando piedradas, pero él le dijo: en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y ahí está la clave, mis amados. Glorificado sea el Señor.
Ahí está la clave. Y ahí, hermanos, mató a Goliat David. Bueno, no lo mató. Dice que, pueda que quedó medio moribundo, pero dice que salió corriendo, le quitó la espada y ahí sí. ¿Verdad? Porque muchas veces nos confiamos, el enemigo está derrotado y cantamos alabanzas de que el enemigo está derrotado y a la semana siguiente lo que estamos derrotados somos nosotros. Bendito sea el Señor. No, pero no es de confiarse. Sí, no, córtele la cabeza. No se la machaque. Bendito sea el Señor. Tenemos que enfrentarnos siempre al enemigo. Glorificado sea el Señor. Esa guerra por lo general, hermanos, se ponía muy intensa. Glorificado sea el Señor. Y ahora, en esta ocasión, en el segundo libro de Samuel, encontramos una derrota, porque así como salía perdiendo muchas batallas el pueblo de Israel, o muchos enfrentamientos, también habían enfrentamientos que Dios los respaldaba. Pero vea esto, siempre cuando el pueblo del Señor estaba con Dios, prevalecían. Y cuando se apartaban de Dios, decaían. Un ejemplo de ellos es Sansón. Dice que el Espíritu de Jehová venía sobre él. Y en un rato, hermanos, de que andaba caminando, se encontró una cabeza de asno. Una cabeza de asno. Fresquita, dice que estaba fresca, estaba dura. Y la agarró y quizás no andaba espada, no sé, pero se fue contra 1000 hombres. Y después cantaba él y decía: un montón, 2 montones, y con una cabeza de asno maté 1000 hombres. Bendito sea el Señor. Pero todo lo hacía, hermanos, bajo la dirección de Dios, o más bien dicho, respaldado por Dios. Porque cuando usted, hermanos, es respaldado por Dios, todo lo que haga, hermanos, va a ser de prosperidad. Bendito sea Dios. Y gloria al Señor. Lamentablemente, pues usted sabe la historia, reveló su secreto a aquella mujer. La fuerza, hermanos, se fue decayendo. Y hermanos, lo que sirvió fue de payaso para los demás. Dice que le quitaron los ojos y los ocupaban, hermanos, los filisteos para divertir a la gente. Y todo eso es figurativo para nuestros tiempos. Aquel que es derrotado, aquel que se aparta del Señor, sirve de burla. Sirve de burla. Allí en el trabajo le dicen: bueno, y no es este el que predicaba, el que cantaba, el que danzaba, el que hablaba en lenguas, el que adoraba, el que evangelizaba, el que oraba, el que enseñaba. Alabado sea el Señor. Y hasta que regañaba. Pero mire dónde está. Por eso Jesús dijo que si alguien va a una guerra y si ve al enemigo venir con más gente, dijo: no, levante su bandera. Si no tira buena medida, levante su bandera y váyase, o ríndase. O dijo a aquel que, hermanos, que quiere edificar un edificio, pero no tira sus medidas, no tira, hermanos, por decirlo así, sus fondos que le vayan a alcanzar, mejor que no lo construya. Bendito sea el Señor. Y amados hermanos, Sansón lastimosamente reveló su decreto, y usted sabe en el último hazaña que hizo, que Dios lo respaldó también, cuando, hermanos, se apoyó de una pared o en un soporte de aquella casa de los filisteos, y se apoyó con la mano izquierda en otro, por decirlo así, columna o base, gloria al Señor. Y dice que rompió la casa y mató, hermanos, a más filisteos, hermanos, en ese momento que de los que había matado antes. Glorificado sea el Señor. Esas son las consecuencias, hermanos, de estar peleando sin la cobertura de Dios. Es como en nuestros tiempos. Nosotros somos soldados de Cristo. Y Dios nos ha dado las armas. De eso hablaban los jóvenes, las ofensivas y las defensivas.
Las defensivas tenemos muchas, tenemos coraza, tenemos yelmo, tenemos calzado. Glorificado sea el Señor, tenemos cinturones. Alabado sea el Señor. Para usarlos contra el enemigo o para usarlos en nuestras vidas cotidianas. Pero teníamos una, hermanos, arma ofensiva, que es la palabra de Dios. Es la única que ataca o que contrarresta. El Señor la usó cuando estaba en ayunas en el desierto. Bendito sea Dios. Y amados, esta guerra estaba tremenda, dice la palabra del Señor, que murieron los hijos de Saúl. Dice, hermanos, que murió, glorificado sea el Señor, mataron a Jonatán, a Aminadab y a Malquisúa. Y gran parte del pueblo de Israel cayó en manos de los filisteos. Ahora, si usted le puso atención a la lectura que leímos, dice la palabra de Dios que este amalecita llegó donde el rey, glorificado sea el Señor, diciéndole que él había matado a Saúl. Dice que él había escapado del campamento de Israel. Él le dijo, cuéntame la historia. Y se lo voy a resumir por si no entendió todo el párrafo que leímos. Dice que el amalecita le dijo que cuando él iba pasando, dice, por casualidad. Es que somos buenos, hermanos, para inventar. Pero el asunto es este, que iba pasando, gloria al Señor, y dice que, amados hermanos, casualmente, dice la palabra del Señor, y dice que encontró, hermanos, a Saúl, que estaba abatido, estaba preocupado, porque el pueblo filisteo se había apoderado, estaba ganando la batalla. Glorificado sea el Señor, que no le gane la batalla del sueño en esta noche. Alabado sea Dios. Y amados hermanos, dice que le dijo, vete o lánzate sobre mí y quítame la vida o mátame. Porque estaba atribulado. Porque para un hijo de Dios o del pueblo de Israel caer en manos de los filisteos era una ofensa. Para Dios era una deshonra, un desprestigio, un descrédito. Alabado sea el Señor. ¿Se acuerdan? Gloria al Señor. Cuando Sansón, quedó atrapado por el pueblo filisteo. Ellos hicieron fiesta. Ellos dijeron, el Dios de nosotros nos ha entregado a Sansón. Y Saúl, me imagino yo, que no quería que los filisteos hicieran fiesta con él. Entonces quiso quitarle la vida, pero dice este que llegó y le hizo el favor y le quitó la vida. Este amalecita. Ahora, este es el relato que cuenta este hombre que llegó todo tierroso, dice que llegó todo rompido sus vestidos, llegó todo desastroso. Y amados hermanos, este fue el relato que contó. Pero en esta tarde vamos a leer otra porción de la Biblia que dice un poco o como que se contradice. Recuerda que en la palabra del Señor encontramos a veces dos porciones de la Biblia que a veces se puede como que se contradicen, pero no es que se está contradiciendo. Por favor, acompáñenme a una página más atrás, en el último capítulo de Primera de Samuel, capítulo 31, verso 1 en adelante. En lo que leímos ya rato, hermanos, la historia dice que el amalecita había matado a Saúl. Ahora vamos a leer esta porción bíblica. Leámoslo, Primera de Samuel, capítulo 31, verso 1 en adelante hasta el verso 7 para la gloria del Señor. ¿Lo tienen? Ahí dice, los filisteos, dice, pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Verso 2, y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán,
y a Aminadab y a Malquisúa, hijos de Saúl, y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente sus 3 hijos y su escudero y sus varones, y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Palabra de Dios. Amén. Ahora, ¿notó la diferencia? No. En 2 de Samuel dice que la Amalecita llegó contando que la Amalecita había matado a Saúl. En esta porción de la palabra de Dios dice que Saúl se echó sobre su espada, más bien dicho, él se mató. Él se mató solo, se suicidó, en otras palabras. Pero antes de eso ya había muerto Jonatán, Aminadab y también Malquisúa, que eran sus hijos. Y por poquito a poquito iba perdiendo todo, hermanos, tanto así que los flecheros, dice la palabra de Dios, le alcanzaron. En aquel tiempo se usaban las flechas, ya se habían inventado. Gloria al Señor, peleaban no con los armamentos que pelean ahora, ¿verdad? En la Segunda Guerra Mundial, que no usaron los países, los aliados, Japón, Alemania nazi, gloria al Señor, y también la Unión Soviética. Bombas, todo sofisticado, todo actualizado, y más ahora si hay una guerra, ahora es atómica. Glorificado sea el Señor. Imagínense que solo Hitler, vamos a ponerlo así, solo judíos mató aproximadamente 8 millones. Y ya no digamos en el total de toda la guerra, fueron millones de personas. Y ya no digamos en una guerra de las que estamos ahora, con esta tecnología, gloria al Señor, que ha avanzado. Y le alcanzaron los flecheros. Y dice él que se encontró atribulado y dice que le dijo al escudero: traspásame, le dijo, porque no voy a dejar que esos incircuncisos se apoderen de mí. Entonces dice que el escudero tuvo temor porque lo respetaba, porque lo quería, aunque sería un favor tal vez matarle para que no pasara esa deshonra a Saúl, pero tuvo temor. Entonces no le tocó nada, otra cosa que sacar la espada a Saúl y matarse. El escudero también, viendo eso, agarró la espada y se traspasó. Y dice que todos los varones que estaban ahí cayeron en manos de los filisteos, y los filisteos mataron a todo el pueblo de Israel. Gloria al Señor. Entonces aquí hay 2 versiones. ¿Quién mató a Saúl? Glorificado sea el Señor. Fíjense que en el mensaje que prediqué hace tiempo, yo a este mensaje, no sé si se acuerdan, pero le puse pequeñas cosas o blancas mentiras. Bueno, el asunto es que lo podemos traducir en estos tiempos, en este mensaje, como cosas pequeñas. Glorificado sea el Señor. Este Amalecita, el primer relato que habla la palabra del Señor, que dice que Saúl solito se traspasó, es la historia verdadera. Ahora, este Amalecita, que dice la Biblia que casualmente iba pasando por el campamento de Saúl, y que lo vio y que le dijo Saúl que lo traspasara, entonces
¿Será que él está mintiendo? Esto es lo que le llamé yo las cosas pequeñas. Porque simplemente, según él, este amalecita pensó que era una gran hazaña lo que había hecho, matando a Saúl. Por eso es que le podemos llamar cosas pequeñas, porque esa mentirita que se echó lo llevó a la muerte. Eso es lo malo, que a veces por cositas pequeñas, hermano, podemos alcanzar la muerte. Y no la muerte física. La muerte física, a cualquiera que esté debilucho, por más fuerte que esté, se lo lleva la señora. Bendito sea Dios. Pero, hermanos, la muerte segunda, de la cual el Señor habla, esa es la que nos puede, hermanos, por decirlo así, esa es la que tenemos que estar pendientes, gloria al Señor. Porque en esta vida cristiana, la palabra del Señor nos da una gran lista de las cosas que no tenemos que hacer. Hermanos, Pablo habla en el libro de Gloria al Señor, ¿dónde están los frutos del Espíritu Santo? En Gálatas, es que me confundo Gálatas con Hebreo. En Gálatas capítulo 5, del verso 19 en adelante, glorificado sea el Señor, dice el apóstol Pablo una gran lista, donde dice que los adúlteros, los fornicarios, los idólatras, los hechiceros, los borrachos, los maldicientes, todo aquel que maldice, glorificado sea el Señor, no heredarán el reino de Dios. Y en muchas de las ocasiones, pues, de las enseñanzas que los apóstoles escribieron y lo que Jesús mismo dijo, hermanos, que nos dejó para que arregláramos o para que estuviéramos bajo esa ordenanza del Señor. Y dentro de todo eso, hermanos, está la mentira. Porque mentir para algunos es cosa de naturaleza, pero para nosotros los cristianos no es natural. No tenemos que mentir. Que mentimos tal vez por alguna ocasión, afirmamos de que fue así, o decimos que usted me dio $5, pero en verdad me dio $3, pero tal vez mentimos de forma inocente, podemos decirle, tal vez por la memoria, que a veces no nos acordamos de lo que hacemos. Pero el estar conscientes, hermanos, de que usted está mintiendo es una falta grave. Porque la palabra de Dios dice que el que es mentiroso es Satanás. Él es padre, dice, de mentira. O sea, es el tata o es el papá de todos los que hacen mentira. ¿Qué pasó con este amalecita? Él le dijo a David: yo encontré a Saúl y él me dijo que yo lo matara. Entonces vine yo y lo traspasé y lo maté. Entonces oiga la palabra de David, y le dice: no tuviste temor de matar al ungido de Jehová. Alabado sea el Señor. Vea la forma en que David miraba a Saúl. Saúl fue ungido, pero realmente no quiere, porque fue ungido, no quiere decir que, hermanos, esa trayectoria de santidad o de, por decirlo así, de mantenerse ungido, se mantuviera hasta la muerte, sino que ya Dios, hermanos, lo había desechado, ya Dios lo había apartado. Pero David, aunque Dios había desechado a Saúl, David lo miraba siempre como el ungido, lo respetaba. Y Saúl perseguía a David, y David tuvo oportunidad de matarle, pero no le hizo daño.
Eso es lo que me enseña a mí cuando la palabra de Dios dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Porque nosotros lo que tenemos que dar a demostrar, o lo que Jesús mismo dice, es dar amor sin reservas. Por aquel que os maldice, por aquel que os aborrece, por aquel que os trata mal, por aquel que os perjudica, orad por ellos, bendecidlos. Eso es lo que hacía David. Y nosotros a veces todo lo contrario, de tú a tú. Cuando yo entré al Evangelio, y cuando todos entramos al Evangelio, muchos no somos fáciles, somos medio ariscos siempre. Nos cuesta formar el carácter. Tiene que hacer un proceso grande el Señor en nuestra familia para poder entender que no es guerra contra nuestros hermanos, sino que es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad que moran en las regiones celestes. A Pablo lo trataban de carnudo, la iglesia de los Corintios, y le dijo: vos cuando estás lejos hablas con osadía, pero cuando estás con nosotros ciertamente te haces humilde. En otras palabras, cuando estás enfrente del liderazgo te portás bien calladito, pero desde allá nos mandás cartas fuertes. Entonces Pablo le respondió, mire, él les dijo: vamos a cuando yo vuelva voy a tratar con ustedes, pero quiero que estén seguros de esto, les dijo, que nosotros, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y él les dice: porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento, gloria al Señor, que se levante en contra del conocimiento de Dios. El mensaje, hermanos, que el hermano Wilber predicaba el jueves, créanme que me gocé. Porque yo creo que aquí son pocos los que tienen 1 año, 2 años, e inclusive meses. Y pues yo a los que están empezando, se les puede comprender que su carácter en el Evangelio o su madurez espiritual no está muy desarrollada a la perfección. Pero ya los que hemos transitado, y más de los que nos gusta leer la palabra del Señor, tenemos que reconocer que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Entonces no tenemos que ponernos de tú a tú. Le cuento porque el pastor no está aquí, está predicando también la palabra del Señor. Pero yo con él me hablo muy bien y hemos tenido reunión, no crea, un poquito fuerte, porque hay que tratarse de cosas que él me las puede decir a mí y yo también les puedo poner en la mesa las cosas. Pero después de esas reuniones no tiene que quedar en enemistado. No se puede. Usted tiene que ser consciente que si una persona está equivocada, usted se lo va a decir en buena forma, porque si usted quiere salvar a su hermano o que su hermano se salve con usted, usted tiene que decirle, aunque sean verdades, de buena manera. ¿Cuántos procesos no pasamos, hermanos, en donde nos hacemos las víctimas? Y vea que en esto hay muchos que se hacen las víctimas y ellos han hecho las cosas. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchas de las ocasiones que nosotros decimos que el Señor me está pasando por esto y que el hermano a veces solo me queda viendo mal. No, pero algo ha de haber hecho. Bienaventurados por aquellos que sin causa, hermanos, son odiados. Pero que sean bienaventurados esa gente que sin meterse en negocios de familiares o en otras cosas son, por decirlo así, ultrajados. Pero si usted anda metiendo las manos y se mete en un problemón,
Nada de andar haciendo las víctimas, reconozcamos y hay que arrepentirnos y a seguir adelante, bendito sea Dios. Alabado sea el Señor. Ahora, gloria al Señor. Este amalecita le dijo: yo maté a Saúl. Entonces le dijo el rey David: ¿no tuviste temor de matar al ungido de Jehová? Entonces dice que trajo a uno de sus hombres y le dijo: ve, hiérelo y mátalo. Y dice que fue e hirió a aquella persona, a aquel amalecita, y lo mató. Y oigan lo que dijo de último David. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Este hombre llevó la noticia, recogió las cosas de Saúl. Es posible que fue así. Recogió su corona, sus prendas que andaba, y se las llevó como evidencia de que había estado con Saúl. Y él pensaba, me imagino, que por esa gran hazaña que había hecho de matar a Saúl para que no cayera en deshonra, David lo iba a poner como sucesor tal vez de rey, como en el gabinete del reinado. O sea que él mintió con un interés. Lastimosamente hay hermanos que llegan a contarle mentiras al pastor, a los líderes, para tener favoritismos o para tener amistades. Lastimosamente hay muchos pastores, no lo voy a decir por esta iglesia, en general, hay muchos pastores que se han doblegado a eso. Pero esperamos en Dios que esto siempre continúe firme. Y no porque yo simplemente le llevo una mentirita o una cosa que el hermano aquí, que el hermano allá. No, cada quien pelee su batalla, y si lo ve medio torcido, dígale: hermanito, nosotros queremos salvarnos, esto y esto, pero yo se lo digo en el amor de Cristo. Pero no, siempre buscamos un error del hermano. Y lo que queremos no es remediarlo o edificarlo o restaurarlo, sino destruirlo. Bendito sea el Señor. Este amalecita llegó con esa mentirita para ganarse una posición. Qué lastimoso. Por eso le dije esa frase: pequeñas cosas. Porque son pequeñas cosas. Usted no va a comparar una mentira con una muerte de una persona. No va a comparar una muerte que yo mato a otra persona, o que tal vez miento. La muerte hace más escándalo, la muerte es más fuerte. Pero ante los ojos de Dios es un pecado. Las dos cosas. Entonces estamos hablando de un pecado que son igualitos. Y nosotros diferenciamos esas cosas. Vea lo que dice Juan capítulo 8, verso 44. Lo voy a leer, hermanos. Desde el 39. Bueno, yo se lo voy a más o menos a leer como el asunto, porque en ese entonces los fariseos le estaban diciendo a Jesús que ellos eran hijos de Abraham. Y ellos les decían, respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si fuese de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo a los fariseos: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido
y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y oiga lo que le dice en el verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y es padre de mentira. Entonces, eso es algo fuerte, porque si yo digo que amo a mi hermano y lo aborrezco y lo que deseo es destrucción para él, dice que ahí especifica quién es mi padre si yo hiciera eso. Por eso, hermanos, Jesús oraba, hermanos, en el Getsemaní y decía que el pueblo del Señor sea uno, así como yo y tú somos uno. Porque tenemos que estar unidos, tenemos que permanecer juntos. Dice la palabra del Señor que nosotros, todos nosotros, somos miembros de un mismo cuerpo. Y ninguno de nosotros puede estar separado del otro, sino que siempre tenemos que estar unidos. Aunque no lo crea, con ese que tal vez esté enemistado, un día lo va a necesitar. Mi abuela decía, las piedras que son piedras se ocupan. Y hasta los espinos que son espinos a veces sirven de cerca. ¿Por qué nosotros no podemos servir en la obra del Señor? Para algo vamos a servir. Y aunque sirvamos siendo todo eso, y si servimos de más, siervos inútiles somos. Esa es la gran diferencia. Los fariseos decían y que eran estrictos. Nosotros somos de Abraham, no somos nacidos de fornicación. Un Dios tenemos, les decía Jesús, a Jesús mismo, al verbo de Dios, al Hijo de Dios, le decíamos, nosotros tenemos un Dios. Y Jesús les dice, pues, pero sus obras como que no me cuadran. Sí, porque si fueras de Dios me amarías, pero vosotros procuráis matarme. Entonces eso es tremendo. Yo he visto personas, hermanos, cristianas que aparentan, pero con sus palabras dicen lo contrario. Usted no ve como por decirlo así, raro lo que los fariseos decían. Porque ellos en sus pensamientos ya andaban en las andadas de capturar al Señor. Y ellos andaban diciendo, yo soy de Dios, yo soy de Dios. Bendito sea el Señor. Pero procuraban matar a Jesús. Glorificado sea el Señor. Y les dice, vosotros sois del padre el diablo. Glorificado sea Dios. Eso de mentir de uno mismo no tiene lógica. Porque inclusive mintiendo al prójimo trae consecuencias para con Dios. Y mintiéndonos nosotros mismos también trae consecuencias para con Dios. Entonces la mentira es mala. En el tiempo antiguo, no en el tiempo antiguo, pero sí en la iglesia primitiva, las personas, hermanos, tenían una sinceridad, tenían una confraternidad, tenían un mismo sentir, un mismo parecer, una unanimidad entre el pueblo primitivo, que cuando los apóstoles se reunían, dice que todo lo que vendían de sus propiedades la llevaban a los pies de los apóstoles. Todo lo que tenían. Todo, porque esa gente sí se entregaba, hermanos, del todo. Bendito sea el Señor.
¿verdad? Muy diferente a los llamados apóstoles de hoy. Que esos tipos, la cartera, el teléfono, la tarjeta de crédito, todo le sacan a uno. Bueno, a los que se dejan, ¿verdad? Pero, imagínense, y estos apóstoles no pedían para ellos mismos, sino para normalizar o para dar atención a todo lo que era necesario entre la iglesia primitiva. Traían todo, las personas traían todos y hermanos lo vendían y traían todo el dinero, traían todos sus bienes. Y en una de esas ocasiones que estaba Pedro, llegó un tal llamado Ananías. Y usted sabe la historia. Llegó que había vendido la propiedad y que en tanto lo había vendido. Y dice que había sustraído de la venta. Y dice que el apóstol Pedro le dijo: ¿por qué habéis mentido al Espíritu Santo? ¿Qué le pasó a aquel hombre? Dice que en esa misma hora cayó. ¿Por qué habéis mentido al Espíritu Santo? Qué tremendo es mentirle al Señor. Lastimosamente, ¿verdad? No estamos en aquel tiempo, no caemos aquí doblados. No nos pasa eso. Por misericordia de Dios, hermano. Porque para Dios todo es posible. Eso nosotros lo decimos desde la iglesia primitiva, pero ¿quién dice que no puede pasar ahora? ¿Ah? De esos hermanos que dicen que quieren morir en la iglesia, mire, hermano, peligro, dice, para otro lado. Porque el Señor mataba a esa gente por mentirosa. Les quitaba la vida por mentirosa. Esperamos que si quiera morir de aquí haciendo bien las cosas, bendito sea el Señor. Porque pueda que diga: yo quiero morir en la iglesia, y sea el Señor quitándole la vida por pícaro. Entonces no tiene sentido. Alabado sea el Señor. Tenía esposa ese llamado Ananías. Dice que horas después llegó Zafira. Y dice que le preguntó a Pedro: ¿en cuánto vendiste la heredad? Entonces ella le dijo: en tanto. Me imagino que se habían puesto de acuerdo en la casa, que habían sustraído el dinero. Bueno, ¿qué pasó? Cayó, hermano, también lo mismo que le pasó a tu esposo también. Ahí cayó, y dice que los jóvenes, ¿verdad?, llegaron a recoger, porque esa es la fuerza, digamos. Bueno, que la fuerza, hermanos, son los que más se duermen, son los que más cansados andan, son los que más abostezando andan. A ver, son los que menos fuerza tienen. Bendito sea el Señor. Agarraron a Ananías y también a Zafira y lo sacaron. Y dice la palabra del Señor que en la iglesia primitiva hubo gran temor. Le aseguro, hermanos, que me pasara eso a mí, no que me matara, pero que más o menos me tocara un poco el Señor aquí. Aparte de mí, ustedes también tendrían mucho temor. Porque nosotros los humanos, hasta que vemos, creemos, o hasta que vemos, reflexionamos. No por nuestros propios medios. Y aquella pareja murió también como aquel amalecita por haber mentido. Entonces la mentira, mis amados, lleva a la muerte. Proverbios capítulo 12, verso 22. Proverbios capítulo 12. Gloria al Señor. Esta Biblia no tiene índice y me cuesta 22. Dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento.
Miren la diferencia de aquel que dice la verdad y de aquel que hace mentira. A Dios le aborrece que nosotros mintamos, que inclusive para alcanzar beneficios nosotros mintamos. Pero dice que las verdades de los justos es un contentamiento para Dios. Mire qué bonito. Ahora, hermanos, ya voy a ir terminando. Este amalecita lastimosamente pensó que hacerse esa jugada le iba a salir premiado. Yo digo que en muchas de las iglesias hay varones que han alcanzado el liderazgo no por sus propios méritos, sino por pura labia. Y eso casi en la mayoría, hermano. Bendito sea el Señor, y eso sí yo lo señalo, y le guste a quien no le guste. Porque nosotros tenemos que siempre ser, hermanos, en cuanto al evangelio, sabios. Y yo, por más que quiera a un hermano, no puedo hacerle favores también. Gloria al Señor. Este amalecita llegó buscando favores, pero David le dio tal vez un merecido. Entonces vea algo sencillo. Una mentirita lo llevó a la muerte. Así como Moisés, una pequeña enojadita, y se le quitó el paso para que entrara a la tierra prometida. Sí, no fue nada, hermano, solo le dijo: toca la roca, que era Cristo, toca la peña. ¿Y qué hizo él? Solo le pegó 2 varazos. Eso es lo que registra la palabra. No sé qué más, no creo yo que se haya enojado y lo haya agarrado y haya clavado la vara en la piedra, no creo. Solo porque pegó 2. Y nosotros, hermano, en momentos de ira, en momentos de cólera, imagínense, siendo el hombre más manso que había en aquel tiempo, el Señor no le permitió entrar a la tierra prometida. Ahora, este mensaje más que todo es reflexivo, porque aquí de que no hacemos cosas malas es mentira. Pero nosotros, hermanos, que hemos sido lavados, hemos sido justificados, hemos sido santificados por la palabra, tratemos con todo el amor de Cristo y con todo el amor que viene de arriba, el hacer las cosas mejor agradables para Dios. Porque así como Moisés, hermanos, por una cosita nada nos podemos quedar. Y eso es lo tremendo, que a veces no reconocemos. Este mensaje era para predicar más, porque hay muchas cositas que nosotros la vemos muy mínimas y son peligrosas. Como el orgullo, que es la altivez. ¿Quién se nota, hermanos, cuando es orgulloso? A mí me lo han dicho: no, hermano, no se crezca, no sea así. Cuando usted salga a predicar, por la palabra que predica, por esto y por lo otro. Pero, hermanos, cuando yo paso a predicar, e inclusive no he aclarado lo que pasó en El Salvador, hermanos, de lo que Dios hizo. ¿Por qué? Porque simplemente Dios hace todo. No es necesario que yo esté diciendo: el hermano tal se salvó por mi predicación, que el Señor ha salvado almas por medio de mí, que esto y lo otro. No, deje lo que Dios es lo que hace todo. Dios hace todo. Dios hace todo. Y como la iglesia de hermano José Barrera, toda la gloria es para Dios. Toda la gloria es para Dios. No se enorgullezca que la comida le queda mejor a usted, no se enorgullezca. Ayúdenle a la demás hermana que prepare bien bonito ese pollo, es bien rico. Esos tamales. Es que esa es la lógica del evangelio. Eso es lo interesante del evangelio. Que seamos humildes, mansos y humildes de corazón. Bendito sea el Señor. Hasta aquí voy a llegar. Tenemos un amigo
que nos sentimos contentos de tenerle en medio de nosotros. Nuestro amigo Fernando Adonai, nos es un privilegio el tenerlo en medio de nosotros. Algunos dicen que es un adorno, pero los adornos son las flores. Usted es muy especial en la casa del Señor. Los propósitos de Dios son muy misteriosos. Y nosotros en nuestra mentalidad pensamos que todo lo que ocurre alrededor de nosotros es por casualidad. Pero todo lo que acontece, la palabra nos declara de que Él tiene toda la soberanía. Él tiene el control de todo y simplemente tú estás aquí porque Dios te ha traído. Porque no es porque tú te decidiste, porque el hermano, también Dios bendiga al hermano que usó como medio. Pero Dios te tiene en este lugar. Y Él te está haciendo un llamado para que aceptes a Él. Dice la palabra de Dios que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos sean salvos, que todos entren al arrepentimiento. La palabra de Dios dice que cuando un pecador viene y se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y eso es lo que te queremos invitar en esta tarde, en esta noche, que aceptes a Cristo Jesús. Es una invitación especial. En tu casa o en tu trabajo recibes muchas invitaciones, pero quiero que seas consciente de que esta invitación, la que te estoy haciendo, es la mejor que puedes hacer en esta vida. Porque solamente en Cristo hay salvación. En ninguna religión, solamente Cristo da la salvación al ser humano. Así que en esta tarde te extiendo la invitación, Fernando. Si quieres aceptar al Señor, Cristo te está llamando. No sé lo que estés pasando, no sé los problemas que tienes detrás o en tu casa, en tu trabajo, pero créeme que con Cristo somos más que vencedores. Siempre y cuando nos apeguemos a Él, nos acerquemos a Él, Él resuelve todo. En mi caso, Él me ha sanado, me ha sacado de problemas. Solamente Él nos puede ayudar. Él no es nuestro compañero fiel. En esta tarde te quiero invitar a que aceptes a Cristo Jesús. Si tienes el deseo en tu corazón, yo sé que Él te está tocando. Si tienes el deseo, levántate, ponte de pie y nosotros vamos a orar. Los líderes van a orar por ti. No lo pienses mucho. No lo pienses mucho. Y yo lo mismo a manera estaba ahí, pensaba en el fútbol, pensaba en los amigos, pensaba en la salida, pero cuando... Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hechos 2, 46, 47. Nuestro cuidado pastoral se enfoca en forjar creyentes en constante crecimiento espiritual, que conformen familias fortalecidas por su íntima relación con Dios, mientras evangelizan a los aún no alcanzados por Cristo y reciben con amor a aquellos hermanos que regresan a los pies del Señor. Comparte el Evangelio en fraternal compañerismo, orando por las necesidades, compartiendo la palabra y alabando a Dios de todo corazón.